Buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias, a un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakelim Zeus Induceus y Samael Joabator Weor. Hoy en voz de nuestro estimado maestro Arcolanda, le pedimos a un ser preferible Inti, una Eva, que nos haga el bien de elevar la oración inicial. Adelante. Bien, para efecto de esta grabación, le pedimos de nuevo a una Eva que nos eleve la oración. Venerable maestra Laudeimar. Venerable maestra Laudeimar, ¿nos puede ayudar con la oración de nuevo? Que esto es la grabación definitiva que queda en la plataforma de YouTube. Venerable maestra Laudeimar, ¿tiene el fono abierto? ¿O lo puede abrir? Pedimos entonces a un ser de la sala que realice de nuevo la oración. Estos son tan amables. Licencia venerable, ¿me revisa la pregunta? Es tan amable de volver a realizar la oración que para efectos de la grabación que queda en la plataforma de YouTube es tan amable. Gratísimas. Saludo a toda esta venerable sala virtual, todos los venerables seres, a todos los conferencistas, todos los conferenciantes, en el nombre de Jehová y de su Hijo amado y de su ave Pantirá. Gratísimas por este nueva comunicación que tenemos con el pueblo de Dios. Gratísimas por estos grandes mensajes que nos entregan a través de estas salas. Agradezco inmensamente a Dios porque a través de estas salas virtuales y de estos seres con muy buena fuerza de voluntad podemos sentir ese calor humano, podemos sentir esa luz divina, ese tesoro que nos ha dejado el venerable maestro Kelly Zeus de Samael Joabator Weor y todos sus reales hijos. Gratísimas por este gran esmero, por este gran esfuerzo. Gratísimas a Dios por el lado positivo de esta tecnología, porque no nos sentimos huérfanos. Gratísimas por querer ser siempre nuestros guías, nuestros padres, por querer seguir en esta sacra obra, por continuar expandiendo este tesoro que un día el maestro Kelly Zeus forjó en cada uno de sus mercedes y de nos. Esto lo agradezco y lo pido. También pido que nos dé buena fuerza de voluntad para asimilar esta luz, que nos libre de todo mal, que nos ayude a tener esa buena salud, que si tenemos buena fuerza de voluntad para cumplir este gran tesoro de sabiduría, vamos a tener esa buena salud, que es la mayor riqueza. Que Jehová los bendiga. Esto lo agradezco y lo pido en el nombre de Yeshua ben Pandira. Aom Om Ser. Gratitud damos al Tainti, a vuestra merced, venerable ser Laudeimar y venerable maestro Arcolanda. Ahora sí, adelante con su disertación. Gratísimas al Padre Jehová, gratísimas al Padre Kelly, al Padre Samael, por esta nueva oportunidad que nos están brindando para hacer extensivo las cátedras que los maestros nos brindaron para educar nuestros seres. La educación bien o formal, académica,
nos prepara el mundo intelectual para un desarrollo integral que requiere obligatoriamente la educación interna o interior. Muchos de los conocimientos académicos son base para comprender los conocimientos o conocimientos internos o internos. Y muchos de los internos hacen que haya una comprensión mucho más elevada de los conocimientos intelectuales externos. Conversando en una ocasión con una madre que tuvo que pasar por la desagradable experiencia del parto por cesárea y observando las consecuencias que este trae o que produce, hubimos de llegar a un punto tópico que hoy vamos a tratar. Estamos hablando del diámetro endovaginal, o sea, las medidas que caracterizan el canal del parto y aún el tubo vaginal en una Eva que quiere ser saludable y que quiere tener una relación armónica con su esposo o su esposo. Se sabe que la dilatación de 10 centímetros a la que llega en nivel óptimo una dama cuando está a puertas de alumbrar una nueva vida, un nuevo hijo o hija, es una dilatación muy amplia que implica un estiramiento forzado de esas paredes para poder permitir o licenciar que el niño pueda o la niña puedan aparecer o salir a un ambiente diferente, cuál es el ambiente exterior. Más aún, se requiere que haya una etapa de recuperación de la estructura. No interesa que no haya sufrido el proceso de la cesárea, se requiere que la dama sepa o conozca que internamente el útero también tiene unos diámetros específicos y cuando se genera la cesárea se pierde la medida específica y la cámara, óigase bien, la cámara deja de ser hermética. Un parto por cesárea trae muchísimas complicaciones y dificilidades en la recuperación de la castidad de una dama y de su esposo. Pues ya se sabe que el útero es el cáliz sagrado, es el templo de la Madre Divina Isis. Cuando hay una cesárea, esta copa se rompe y se genera un proceso obligatorio de recuperación de las medidas específicas para que ella pueda ayudar a su esposo y ella misma mutar o elevar, aprovechar, reciclar la sacra energía de Cristo, dador de vida, fuerza del Espíritu Sacro o Espíritu Santo dentro de todos nosotros o de todos nos. El útero no se debe romper, por eso la cesárea se convierte en un accidente o en una provocación accidental que es peligrosa para el futuro de la evolución de dicha pareja. Por eso esta metodología que estamos induciendo a que haya conciencia de estudio es porque va más allá del trauma que se produce al niño o a la niña o que la madre presenta. Se siguen presentando consecuencias nefastas en el futuro que pueden ser corregidas obviamente, pero nunca con una recuperación total como la que debe tener o puede tener una dama cuando tiene el parto por vía natural. Y máxime cuando sabe o fue educada o fueron educados para desarrollar la elasticidad o la elasticidad adecuada del piso pélvico. El piso pélvico es la base del cáliz.
El cuello uterino es el mango sobre la cual se apoya para tomarse el cáliz. Y el cáliz es el útero, donde se deposita el vino sagrado para poder libar los elixires que hacen que la conciencia se despierte en la pareja, en un ser humano. O sea, la que hace que nos bauticemos. La mayoría de nosotros considerábamos que el bautizo era solo una vez. No es así. El Cristo nace al alba es precisamente la rebautización o rebautizacel que todo iniciado debe o debemos pasar para seguir creciendo en el proceso de la crestificacel o la cristificacel. O sea, la cristificación, la encarnación o la encarnacel de nuestro Cristo íntimo, sea dama o sea caballero. Empero, es importante que se sepa que la dama, cuando tiene el vaso hermético, la copa hermética, esta no ha sido rota por ninguna cesárea. Y este cáliz encierra, óigase bien, un diámetro muy prudente en el cual entra en ebullicelo, en ebullición, una energía de tipo gaseoso que se llama vitriol y que también ha sido llamado vitriolus. Empero, el vitriolus corresponde a las damas castas y el vitriolfer pertenece a las damas que no saben o no tienen idea qué es la castidad. El vitriolus hace que una dama su vida se despeje y se vuelven oportunidades repetidas de éxito en todos los aspectos. No solo para ella, también para su sagrado pozo y aún para su ascendencia, ya que solo las damas que tienen el vitriolfer producen descendencia. La ascendencia es los seres que producen hijos que evolucionan desde antes de nacer, ya vienen evolucionando o evolucionando, progresando. Ese vitriolus tiene una temperatura más elevada y es más lumínico, claro el color que emite. O sea, si la dama tiene un vitriolus morado, sin fallar, hace que el varón suba su energía hasta el chakra cardíaco. Cuando la dama genera un vitriolus azul, celeste, así el hombre no quiera o no quisiera, ella le eleva el fuego sagrado hasta el chakra del verbo. Cuando le digo que le eleva el fuego sagrado hasta el chakra del verbo, quiero explicarles a sus mercedes que toda pareja muta o transmuta su energía en la relación sexual. Y en estas técnicas de parto sin dolor, queremos explicar cómo es que se logra que una dama ayude y ayuda a mutar, a aprovechar la energía de la vida a un varón. Así no conozca las técnicas de castidad, lo hace una dama cuando ella es limpia o cuando es una dama que cumple con las leyes sagradas y sabe mutar su vitriolus. Todo varón, cuando entra en la etapa de excitación, es similar a la misma etapa de dilatación a la cual se somete el útero antes de la etapa de contracción y expulsión. Las contracciones del útero son paralelas a las contracciones o contracciones de los esfínteres. Y la etapa expulsiva del útero para que el niño salga a la luz es la misma etapa expulsiva de la energía sexual hacia adentro cuando el vitriolus está conectado en la dama y el varón no quiere perder su energía. Hagamos cuenta que el hombre no sabe cómo evitar perder la energía, o sea, que todavía pierde su semen. En la etapa de excitación, que es el mismo paralelo del útero de la etapa de dilatación,
cuando se inflama el útero y empiezan a haber aumento del tamaño expansivo del cuello uterino. Asimismo pasa con la energía creadora. La dama, con su vitriolus, empieza a dilatar la cámara gestante, o sea, el útero empieza a generar efluvios térmicos o calóricos que hacen que el hombre en la etapa de excitación eleve energía hasta el lugar que el vitriolus de la dama tiene su condiciel básica. O sea que si la dama tiene un vitriolus naranjado o color ámbar, va a ayudarle a subir la energía hasta el plano astral a ese varón. Ah, pero es que él pierde el semen. Pues antes de perder el semen existe una etapa que se llama de dilatación o excitación. En esa etapa se elevan los fuegos sagrados en un porcentaje. Solo que la gente no sabía que cuando llega la etapa climáxica o clímax, que significa máximo clima o máxima temperatura, allí el varón sí es impulsado por el vitriolus, que es un gas mucho más elevado en temperatura que el mismo semen del varón. Ese gas permite que la energía se eleve hasta el nivel del grado de vitriolus que tiene la dama. Cuando la dama tiene vitriolus color amarillo oro, no se eleva la energía sexual hasta el chakra frontal. Y si el varón no perdemos la energía, esa dilatacel, oigan bien, esas contracceles o principios climásicos que en el mundo se llaman orgásmicos, hacen que la energía se eleve y llegue hasta el chakra frontal si la dama tiene el vitriolus dorado, o sea, el vitriolus hasta la energía de la conciencia. Cuando una dama tiene la maestra encarnada, tiene el dragón encarnado, o sea, el Cristo interno encarnado, tiene su madre divina encarnada, o sea, el Mahatma encarnado, y lo tiene por encima de la vértebra 15, esta dama fabrica un vitriolus que está por encima del chakra cardíaco. Óigase bien. Haciendo que el varón que se conecte a ella en el emposorio legítimo eleve su energía y lo sube. Y ese es el verdadero significado de esa pintura sagrada que se llama el matrimonio perfecto, en la cual aparece un ángel llevando una dama entre sus brazos. La verdad es que el alma, cuando la dama se une a un varón, su alma se vuelve varonil. Y el varón nos volvemos de alma femenil. ¿Y quién es la que nos lleva en sus brazos? Pues la Eva. El vitriolus es el camino a la luz. Es el que vio la tríada de la luz, o sea, eso significa vitriolus. El que miró la saca tríada, o sea, el Padre, la Madre y el Hijo. Y así se genera la castidad. Y el vitriolus no permite el embarazo. No lo permite. Cuando pasa eso, ya son condiceles del vitriolfer, en la cual la energía descendió. Claro, hay excepciones o excepciones cuando la ley permite que un hijo de la luz se gelte o se geste en una pareja que tienen los seres por encima de la vértebra 27, que son seres ya salvos, o sea, cristificados. Estos seres pueden traer hijos de la luz, o sea, hijos donde no se necesita que el semen entre en juego desde las gónadas, ya que la fecundación de los hijos de la luz se genera muy distinto. ¿Por qué? Porque el esperma, el heliosperma, el esperma mutado en los 23, corrijo, en los 21 grados de la mutacel triuna, la mutacel del padre, óigase bien, la mutacel del hijo se da por Ida y Pingalá, la mutacel de la madre divina se da por Susumná, y la mutacel del Padre Jehová se da por el canal central que se llama Chitrini, que es la unión de los tres chis, eso significa Chitrini.
la unión de las tres fuerzas sagradas. Entonces, cuando una dama, su conducta es tendiente al bien, lo mismo que pasa en su útero para poder tener un hijo, es lo que va a pasar en su útero para poder gestar a su hijo intervio llamado su esposo, el cual doctrina que el Maestro Jesús Cristo me enseñó, nos enseñó, para volver a nacer. Había que saber cuál es la época en que la Eva tiene, óyase bien, los fuegos sagrados al nivel superior de su chakra cardíaco para que el semen se eleve y se convierte en heliosperma, no en esperma. Heliosperma significa esperma solarizado. ¿Cuál es ese esperma? El que ya pasó el chakra frontal, que es donde está el sol, o sea, la conciencia de los seres humanos. Esos requerimientos se adquieren con fundaciertos que la doctrina taoísta enseña, que los maestros todo el tiempo vienen enseñándonos y que a veces no nos damos cuenta que ellos nos estaban entregando los sellos sagrados para poder emerger del samsara, que es el deseo de la mujer. Para que sepan sus mercedes, samsara significa el deseo inmanente y emanente de la Eva. O sea, el varón desear la Eva o la Eva desear al varón. O sea, fue escrito y al hombre, la dama, para la dama del hombre será su deseo. ¿Qué significa eso? Que la dama es la regente de los naciciertos crísticos en una humanidad. Si hay muchos maestros sobre la esfera, es porque las damas lo han licenciado. Si hay muchos demonios sobre la esfera, es porque las damas lo han licenciado. Cuando la dama evita ser prostituida, ella cristifica su sagrado cáliz, y ese cáliz, que significa calidad del fuego, o sea, cal-isis, significa cáliz, la copa, el gomor, que sube. Los vapores que produce el vitriol son tan elevados en temperatura que evaporan el semen del varón y lo hacen subir más fácilmente. Por eso el maestro Kelly Unceos y el maestro Samael nos enseñaron que una dama puede fácilmente transformar o mutar, cambiar a un varón, o sea, hacerlo nacer, hacer un parto sin dolor. ¿Qué significa? Partir significa dividir. Y resulta que cuando una criatura se divide o viaja, se despega de algo, eso significa parto, que también significa alumbracierto, cuando se alumbra, se despierta, que también significa paridad, todo par o par todo, significa parto. O sea, cuando la criatura se combina o se complementa o se complecierta. Por eso, en las técnicas de parto sin dolor, se requiere que la Eva aprenda a celestelar su civiazgo, o sea, su pareja. La dama es la que tiene el poder de convertir al hombre en un ser de luz. Un varón convertir a una dama en un ser de luz tiene que ser una preparatoria muy elevada, muy fuerte. En cambio, un varón es muy fácilmente convertido por una dama crística o créstica. Esas damas son las que vibran por encima del chakra cardíaco. ¿Y cómo se identifican a estas damas? Porque estas damas no se fundamentan en la razón. El corazón, es el depósito de la razón de los seres humanos. Por eso esotéricamente, esotérica inti, el corazón es el centro o la entrada al templo mental inferior. Es el corazón. Y el guardián de la luz en el corazón se llama nous, o sea,
la conexión o la conexión de la intuición, que es la inti-cel. La intuicel significa la inti solar, o sea, el átomo nous permite que nuestro corazón se conecte con la conciencia. ¿Y cómo hace una dama para tener el chakra cardíaco conectado al átomo nous? Que su maestro, su dragón, su Mahatma estén por encima de la vértebra 17. Óigase bien. O sea, de la 16,5 para arriba inicia el sendero de la luz. Y de la 16,5 para abajo inicia el sendero de la terrenalidad y la oscuridad, de la mediocridad y de la mente común. Por eso se requiere que haya una selección adecuada, sobre todo la EVA, la preparatoria mayor, la EVA, o la dama, la señorita, porque en ella están acertadas o infundadas las mayores esperanzas, que son la espera de la castidad. Y la castidad es la unión de Dios con el hombre. Eso significa castidad. Cuando hablamos de hombre, puede ser varón o puede ser hembra. ¿Cómo hacer para que una dama su energía fluya o su vitrolo fluya del chakra cardíaco hacia arriba? Esa dama no se le entrega al hombre sin el compromiso del emposorio. No se le entrega. Sabe abstenerse de entregar su puerta, su portal de vida, sin el compromiso bilateral del emposorio. A esto se le llama pareja legítimamente constituida, cuando hay un compromiso bilateral, bifamiliar, doblemente voluntario, para forjar una pareja con el sentido de la responsabilidad. Por eso un varón que le solicite a una Eva que la deje entrar a su cámara gestante para satisfacer su lujuria o su deseo, esa dama tiene toda la autoridad moral para negarse a sí misma y ayudarlo a negar a sí mismo a ese varón, y lo empieza a cristificar. ¿Por qué? Porque los tres escalones de la castidad requieren 3 negaciones para que el Cristo resucite de entre los muertos. Después de la crucificación, que significa la acción de cruzarse. Eso significa la crucifixia, cruzarse en los dos. Cuando esa cruz no deja volver una mortaja el esperma, o sea, no lo deja fornicar, ese esperma que no sufrió ningún accidente, no se le partió su cabecita, ni su cuello, ni su flagelo, o sea, la colita de desplazacierto, entonces resucita fácilmente. Eso se llama la castidad. Pero cuando el esperma es fornicado, sale de la uretra del varón, se deforma, inmediatamente se deforma. Algunos pierden la cabeza, otros pierden el flagelo o la colita de desplazamiento, otros presentan una deshidratación total y se vuelven como una uva pasa, o sea, los espermas mueren calcinados, porque la temperatura ambiental, la atmósfera ambiental de esta esfera quema, óigase bien, quema todos los espermas, los asesina, aunque están protegidos por una capa rica en fructuosa, en azúcares y en grasas. Estos, la temperatura ambiental los mata, los asesina, los destruye, y todos los espermas se convierten en demonios, inmediatamente son fornicados, se convierten en demonios. Cuando
el esperma es mutado, los espermas se convierten en mahatmas, en dragones y en maestros que van a fecundar dentro del cuerpo de la dama o del varón un parto sin dolor. O sea, una paridad, el padre y la madre se unen para que nazca el hijo sin dolor, que es el Cristo, la castidad. Porque el otro hijo, que es el hijo con dolor, es el demonio, que es la fornicación. La elección es de cada dama, de cada varón, de cada pareja. Empero reiterando que la dama es la que genera la paridad fundamental para que la vida cambie positivamente para una pareja. Aun que no sean casados, la dama, la jovencita, la señorita, que se da a respetar y que respeta a los varones, esta niña o esta señorita está produciendo un vitrioluz evolutivo que no pasa por el karma del parto con dolor, sino el partao con gloria, con júbilo, con alegría, con felicidad. Esa etapa se le llama el samadhi, que significa el deseo de los dioses o el deseo de Dios. Todo ser humano estamos llamados a sentirlo. Esa emoción tan inexplicable e sensible que se presenta en la unión genital antes de perder la energía o antes de mutarla, esa emoción es el deseo o samas. Cuando ésta asciende, se llama samas el o deseo de Dios. Cuando ésta desciende, se llama kamas y queda en la cama, o sea, queda convertida en una crucificada horizontal, que es el mundo de los comunes. Cuando se eleva la energía, queda convertida en una cristificada vertical, que es la que ve en ti la cal o las cales, la calidad, o sea, Dios. Por eso hay que entender que la misma niña soltera o la ama emposada son los timoneles de la responsabilidad de la evolución o la evolución de las razas. Cuando una raza se regenera, las evas se regeneran, se liberan, se convierte en sol la esfera. ¿Por qué? Porque la dama tiene el poder de limpiar, o sea, cambiar, mutar, modificar, mejorar al varón con muchísima más facilidad que un varón a una Eva. Excepciones las hay cuando el varón ha encarnado su madre divina, su Mahatma por encima de la vértebra 15, él tiene ya el inicio del desarrollo de poder cambiar a una dama, ayudarla a cambiar, o sea, a mejorar, a mutar, a elevar, a sublimar. Por eso vamos a pedirle el favor al maestro Cantoluzzi y nos ubica ahí en la pantalla la foto o la imagen del piso pélvico para que hagamos un estudio fundacertal o básico a nuestros seres o a los seres que están en esta sala y hagamos que esto se vuelva más comprensible a la práctica diaria. Sí, señorita, mire, una dama que significa damas, la que da más, la que más da, que tenga su conducto endovaginal, o sea, al interno de su estructura sagrada vaginal, estrecho, a un varón lo puede hacer más casto. Si lo tiene laxo, relajado, amplio, ancho, limita, disminuye la posibilidad de hacer más casto a ese varón. Solo que si la dama tiene el conducto estrecho y tiene su vitriol fer, o sea, no tiene vitriol luz, sino vitriol fer, que es la energía triada, enfocada hacia el infierno, hacia abajo, hacia las pasiones, la lujuria, la fornicación, el desenfreno sexual, entonces esta dama hace que el varón fornique fácilmente.
Por eso la estrechez de la estructura vaginal le llaman el diámetro de la Virgen o el diámetro, la gruta sagrada, el camino en medio, el camictus sagrado. Pero para ello, la imagen que estamos presentando, que estamos viendo aquí en pantalla, es un principio educativo, básico, académico, para que se comprenda por qué los maestros nos enseñaron a que debemos despertar, óigase bien, a la doncella de los mágicos poderes. Debemos despertar con temperatura alta que se llama rozamiento, rozacierto, frixelo, fricción, contacto, la lámpara para que el genio aparezca. El genio, óigase bien, es la genética o genética de Dios. Eso significa genio. O, en su defecto, la genética del demonio. Si el rozacierto y la proyección de esa dama y ese varón en legitimidad constituida, o sea, acuerdos de convivencia permanente para un desarrollo integral, entonces el genio, que es la fuerza neutra, entra a cumplir los 3 deseos sublimes, o sea, el Shamadi. Shamadi, Jael, significa el deseo sublime del Dios incognoscible, del Dios no pronunciable o el Dios impronunciable, que es el aliento sagrado. Toda elevación de la energía sagrada conecta con el sagrado silencio, donde las palabras no son necesarias o menesteres, porque la fuerza del verbo es subsónica y se oye y se siente, se vive que Dios se escucha en el silencio. Eso que los cantantes claman y dicen es verdad, solo que es un anhelo que la mayoría tiene, pero que solo los seres que conozcan los misterios de la castidad pueden y podemos vivirlo, sentirlo. Ese piso pélvico que vemos aquí en la foto son estructuras que los que han estudiado vitevíticas o matemáticas saben que el signo de infinito, ahí está, es el símbolo del infinito. Véanlo ahí. Es el mismo santo 8, el sacro 8, el 8 sacro. Es la misma justicia del 8. Es la misma paciencia del santo Job o del sacro Job. Ahí está, ese es el 8. Una esfera arriba y una esfera abajo. La esfera de arriba se llama el triángulo pubococcigio o el triángulo urogenital, corrijo. Y el triángulo de abajo se llama el triángulo anorrectal o el triángulo anal. Aquí se va a entender, veamos la imagen, que cuando se trabajan o se elaboran los esfínteres, tenemos que entender que debemos aprender a abrir y a cerrar voluntariamente las dos esferas, la superior y la inferior. La superior es el esfínter urogenital y la inferior es el esfínter anal. Solo que en el superior hay un solo esfínter y en el inferior hay dos, el anal externo y el anal interno. El anal externo es el mismo que la gallinita se le ve por fuera, que está abriendo y cerrando, y que ella se entrena para que cuando salga el huevito, ella pueda expandir bien su conducto de parto y que el huevito no se parta en la salida y ella no sufra en la salida. Por eso ella todo el tiempo hace las sacras contracciones, que aunque en ella es un instinto animal, en los seres humanos, en los varones y en las damas, se puede convertir en un un condicionamiento consciente. O sea, una actividad voluntaria consciente. Entonces vamos a
elaborar esto con el público que está presente en la sala. Vamos a centrarnos en lo siguiente. Ahí, en la esfera superior, hay unos músculos que envuelven la vagina. En el varón pasa algo similar. Se llama el esfínter genital y envuelve la estructura de la vejiga limítrofe entre la vejiga y la próstata. En la dama envuelve toda la estructura vaginal conectando las glándulas de Skinner y las glándulas de Bartolini, que son, óigase bien, los lubricantes que hacen posible que el fuego sagrado llamado vitriolus pueda emitirse hacia adentro y hacia arriba. Este esfínter o este diafragma, óigase bien, diafragma. ¿Qué significa diafragma? Fragma es fragmento, fracierto, fragmentar es diluir, dividir, disminuir la carga molecular. Y dia significa luz, o sea que es un dilatador de la luz, o sea del vitriolus. Las sacras contracciones o contracciones del esfínter orogenital, llamado en fisiología, anatomía, urogenital, son precisamente eso. Uro significa fuego genital, orogenital. O sea, si su merced quiere saber si sabe orar, debe conectar el esfínter del oro abajo, fíjese bien, abajo en los órganos de la creacel para que se conecte la vida en nosotros. Y esa oración sea oída por Dios arriba en las alturas, que es en el cerebro. O sea, activamos la bomba de impulso de la energía hacia adentro y hacia arriba. Ahí viene el esfínter oro con los genitales. Eso significa urogenital u orogenital. Al apretar ese esfínter, que es el mismo que regula el paso de la orina, vemos que existen estructuras que en la dama se llama el bulbo cavernoso y el bulbo esponjoso. Ese esfínter, oígase bien, ese músculo conecta, oígase bien, el esfínter urogenital, o sea, es el que comprime, cierra, es el que activa el cerrojo, el que cierra ese ojo para que no se fugue la energía vitriólica o vitriolus. Esas contracciones se deben hacer en cualquier instante del día, no solo cuando se va a orinar. Se deben y se pueden hacer todas las 24 horas del día, los minutos que sus mercedes quieran, señoritas, señoras. ¿Esto para qué sirve? Para que su merced como dama y nosotros como varones entendamos ese mandato de Cristo que dijo: orad en todo tiempo y lugar. No es rezar, orar. Y la oracel que no tiene conciencia de compresión de los esfínteres no es orar. No es orar. Si el esfínter está relajado, pues como su nombre lo dice, está un relajo. Él dice: si quieres orar, cerrada la puerta, éntrate a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Por qué cerrada la puerta? Es porque debemos tener conciencia de que ese esfínter, cuando estemos haciendo una oración, debe estar cerrado. Que duró 1 minuto la oración, cerrado. 2 minutos cerrados. 3 minutos cerrados. Y ahí entramos al aposento sagrado y nos unimos al Padre que está en secreto. Ahí nace el parto sin dolor, donde el par se une con Dios. Dios no tiene dolor. El Dios del dolor es el Dios de la caída, el Dios del sufrimiento, el Dios de la oscuridad.
el Dios de la desobediencia, el Dios de la rebeldía. Por eso, si su merced hace un oracel y tiene los esfínteres relajados, no nos prestemos a engaño, no estamos orando, estamos rezando. Y los rezos, como lo dice la fisiología humana, es una clase de mico. Así se llama, Macacus resus. O sea, el animal, el instinto animal en nosotros hace que la puerta esté abierta. Conversaba con una respetable madre, una dama, hace unos días, que el maestre Kelium Zeus, cuando entraba a cocina, óigase bien, cuando el maestro entraba a cocina, nos enseñaba técnicas de castidad en todo tiempo. Nos explicó que su merced en la cocina tiene un recipiente donde guarda la sal. Siempre tenemos un recipiente que guarda la sal, otro recipiente que guarda el aceite, otro recipiente que guarda el dulce o la miel. Óigase bien, esos tres recipientes, una vez se abran para sacar el contenido interno, inmediatamente se sacó el contenido interno, deben volverse a cerrar para que se programe la castidad y la abundancia en ese hogar. Cuando la botella de aceite se deja destapada, se está programando desperdicio, fornicación, pobreza, carencia. Por eso el maestro, un hombre despierto, nos enseñó a despertarnos. Sacó la sal, sí, tuvo que abrirla, obviamente, para extraer la cantidad que debía ser, que nunca debe ser la mano. Nunca se debe meter la mano para sacar sal, ni para sacar miel o dulce, o panela pulverizada, o aceite, jamás. Se debe usar un instrucierto que se llama la cuchara, que es una pala chiquita, para extraerlo. ¿Con qué magdu se debe hacer? Si su merced es un poquito despierto, sabe cuál es la magdu con que se recibe positivamente los fuegos sagrados del amor, para que nuestra conciencia se despierte. El que está dormido, pues lo hace con la mano derecha, pero el despierto sabe que lo sagrado se recibe con la izquierda. Y se introduce la sal a la olla que se va a introducir, o la miel, o el aceite. Inmediatamente se hizo esa maniobra. Se debe cerrar la botella y no dejarla que más tarde, que es que voy a volver a usar la sal. Entonces, no señor, ciérrela. Y si va a volver a usarlo, vuelva y la abre, extrae lo que debe extraer y vuelve y la cierra. Secretos de la castidad en cocina. Así enseña un maestro despierto. Todos los movimientos, las acciones de la vida diaria se convierten en formas para orar a Dios, honrar a Dios o para deshonrarlo. Por eso el Tao es la técnica más contundente para unirnos con Dios en todo tiempo y lugar, porque es hacer las cosas al derecho, o sea, hacerlas bien. ¿Cuántas cosas todavía hacemos mal porque estamos dormidos? Pero estas de las cuales hoy se empezó o se volvió a decir, son para despertar nuestra conciencia. Hay que cerrar cuando inmediatamente nos conectamos con Dios, el recipiente, la cámara, el aposento, para conectarnos con el Supremo. Recuerde que las claves de la castidad se llaman herméticas, que son cerrados herméticos, o sea, que no haya fuga, no haya salida, no haya pérdida, no haya derrame. Pues no sabíamos nosotros que tuviera que ver con esto del aceite, del dulce y de la sal. ¿Cuántos hogares la sal permanece destapada y no sabíamos que eso es la invocación de la fornicación en ese hogar? No sabíamos que esa era una antena para traer la pobreza al hogar. No sabíamos
que así se pierde la salvación y se pierde el interés por salvarse o por liberarse. Lo mismo pasa con la miel de abejas o el melado, el dulce de la cocina o del hogar. Debe saberse abrir y saberse cerrar, mantenerlo hermético. Vamos a preguntarle a los seres que están ahí, que estamos estudiando el cerrojo superior, que es el esfínter urogenital, llamado oro con los genitales. Orogenital significa orar con los genitales. Vamos a preguntar, su merced cuando ora, ¿sí oprime el esfínter? Su merced en su casa sí mantiene cerradito el aceitico, el frasco del aceite, el frasco de la sal, el frasco de la miel o del dulce. Hablamos, maestro, venerable maestro Canteoluz, los fonos de nuestros hermanos que están en la sala, para que nos confesemos. Tranquilos, si no lo hacían, pues empezamos hoy a hacerlo. Y si lo vienen haciendo, excelente. Afirmamos la conciencia y lo seguiremos haciendo. Adelante, venerable maestro Canteoluz. Sí, venerable maestro Arcolanda. Estamos atentos a los integrantes de la sala que pueda dar el porte al respecto. Maestro, empecemos por vuestra merced, por su costillita, por su experiencia vivida. ¿Cómo les ha ido en eso? Tranquilo, que lo que se dejó de hacer o lo que no se estaba haciendo se puede iniciar a hacer. Y si se estaba haciendo, se puede mejorar. Adelante. Venerable maestro, dentro de las prácticas primeras que nos dieron de alquimia hace más o menos unos 33 electrones, el sellamiento o el cierre de los esfínteres, de los distintos esfínteres, nos lo dieron, y el Tao, digamos los maestres, evolucionaron al 1000 esas prácticas. Entonces nos dieron técnicas de cierre y hemos tenido pues la experiencia de generar cierres a las cifras que los maestros nos han dicho. Se habla de 97 veces, si no 67, sino 33. Y en esas experiencias, desde que nos dieron la posibilidad de hacer esos cierres o esas porcelas herméticas, de hecho, nos dieron muchas, estuvimos en unas cámaras que le llamaban herméticas, pero en ese tiempo no se daba, se daba una relacel, pero a las parejas se les daba estos secretos de los cierres. Cuando se cierra el esfínter, se siente una especie de sopor que sube, y si uno está respirando bien y presionando, se siente una presión en la porcel superior. Y la energía obviamente se siente en la medida que podamos abrir los portales, los canales o esas líneas, nos ayuda mucho a hacer una oracel mucho más consciente. Hay posiceles, obviamente, que ayudan mucho a la presión de los esfínteres. Por eso es que hay posiceles como la geotrópica, la heliotrópica y posiceles rúnicas que nos ayudan a esa labor. Cuando estábamos en las multirunas, una vez el Benali, bueno, uno de los seres que dirigía, nos decía que el venerable maestre Hakel Nuncius Induceus laboraba cada una de las porceles y decía, cuando estén haciendo un movimiento, presionen, tensionen ciertas porceles del cuerpo y sientan qué pasa. Presionar un muslo, presionar las pantorrillas o presionar los esfínteres. Cuando se hacen ciertos movimientos con esas características, obviamente se potencia absolutamente todo. Y es obvio que una oracel con los esfínteres presielados o presionados o cerrados, se siente una integracel mucho más alta, más grande. Más o más es eso, maestro. No sé si es lo que me decía sobre el porte.
Maestro, y respecto a las tres fuentes de energía emanentes en la cocina, que son la sal, el dulce, lo que el mundo llama el azúcar, nosotros usamos pues panela integral o panela pulverizada, panela orgánica y la miel de abejas, el aceite, su merced. En eso, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha venido adelante? Muy bien, venerable maestre. Nos han enseñado sobre los efectos de la sal, del dulce, y obviamente Efectos no, ¿cómo cerrar el recipiente? Que mantenga el recipiente cerrado. sí, exactamente. Aquí tengo la Eva que me está haciendo saber. Ella conoce estos temas muy bien sobre el cierre de los desiertos, de no dejar Déjeme que se hablar, fuguen no. esos desiertos o se pierdan. Entonces voy a dejar que ella, que es la que directamente, no es que no lo maneje, pero ella lo ha vivenciado. Excelente día, venerables seres, excelente día, venerable maestro Arcolanda. Efectiva Inti, siempre, siempre hay que mantener estos recipientes cerrados, solo abrirlos cuando es menester, porque se van a utilizar. Y ojalá no ubicarlos en las partes bajas de la cocina, como en el piso, no ubicarlas así como pienso, no sé, o siempre hago eso, no los ubico en la parte de abajo de la cocina, sino en la parte medio o en la parte alta. Al igual que también me gusta guardar las semillas en la parte alta de la cocina. Gratísimas, maestro. ¿Quién Vamos a más ver de la la sala oportunidad, nos puede dar un maestro, a porte? otros seres que estén en la sala que nos puedan testificar su experiencia íntima o personal cuando se está haciendo un oracel, si sí hacen el cierre, lo mismo que cuando estamos en la casa, en la cocina, si mantenemos herméticos, sellados estos recipientes para que no haya contaminación, ensuciamiento o ensuciamiento, fuga o pérdida de estas tres sagradas sustancias, el aceite, la sal y el dulce o la miel. Adelante. Venerable ser, Arelis tiene el fono abierto, entonces oímos su disertación. Buen día, venerables maestros, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Adelante, maestro. Pues maestro, la verdad yo estoy apenas recibiendo conocimiento acá en las clases que he recibido en diferentes clases que he recibido. Y hasta ahora sé que se debe mantener cerrados los recipientes, pero siempre los mantengo cerrados. Yo soy muy cositera con esas cosas, o sea, mi aceite tiene que estar tapado, mi azúcar tiene que estar tapado, mi sal tiene que estar tapada, todo. O sea, no puedo tener nada destapado en la cocina. Y en cuanto a lo de la oracel con los esfínteres cerrados, esa sí no me la sabía tampoco. Y tampoco la practicaba. Así que de aquí en adelante la practicaré. Eso es todo, maestro. Bueno, madre, gratísimas por su intervención y ojalá siga estudiando esta sagrada doctrina que es el Evangelio de la etapa presente. Como dice la profecía, el Evangelio de la verdad presente. Bendita sea mamá y ojalá con sus instructores allá en su zona o en el área donde su merced vive, pueda seguir estudiando esta doctrina sagrada. Vamos a darle la oportunidad, maestro Cantioluz, Mahatma Dulmin, a otros seres que nos puedan ayudar a dar su testicierto respecto a estas técnicas que los maestros vinieron a despertarnos para que progresemos en todos los aspectos de la vida. Adelante. Muy bien, entonces un ser voluntario de la sala que nos quiera dar el porte. Bueno, Emaintea abrió el fono, adelante. Buen día, gratísimas, maestro Venerable Arcolanda. ser. Emaitea.
Sí, en cuanto a la cocina, sí, aquí estamos bien, gratísimas a Dios. Mi esposo también, él es, pero pendiente que no hayan destapado nada, sí, ni la sal, ni la miel, el azúcar, etcétera. Y en cuanto a la oración, le quería hacer una pregunta, maestro. Cuando uno ora con los niños, pues yo soy profesora, ¿sí? Entonces, cuando oramos, yo creo que los niños por naturaleza, ellos tienen sus esfínteres contraídos, entonces no sé si hay que orientarlos en ese sentido o dejarlos ahí que ellos sigan orando como siempre lo hacen. Yo siempre al empezar la jornada laboral, ellos voluntariamente ofrecen una oracel. No son rezos, sino la oracel como afortunadamente yo he aprendido en la doctrina. Entonces quería hacer esa pregunta, si a los niños hay que orientarlos en el sentido de que hay que ajustar esfínteres para que haya una mayor conexión, o ellos por su naturaleza lo tienen. Gratísimas. Sí, madre, los esfínteres, los niños que aún no han tenido la desgracia de caer en la masturbación, sus esfínteres permanecen cerrados, ellos tienen sello hermético, por eso un niño llora y de una vez mueve al papá y a la mamá, un niño habla y le ordena al papá y a la mamá. Si el papá y la mamá son menos castos que ese niño, el niño es el que manda o la niña es la que manda. El maestro en una ocasión estaba, una señora de Cali, estaba corrigiendo a un hijo suyo en el templo, eso fue en el Canda de la Tierra. Y resulta que la señora le daba órdenes al niño, el niño no le ponía cuidado. Y el maestro ahí le dijo que tenía que saber educar a su niño para que le hiciera caso. Y ella le contestó, maestro, es que ese niño no me hace caso. Y ahí el maestro entregó el secreto, que el padre cuando va a orar, ¿qué es orar? Decir es la unión de varias palabras con un sentido completo. Eso a nivel de la literatura o del español, de la lengua castellana, la palabra oración significa una reunión de palabras con sentido completo. Empero, ¿qué es un sentido completo? Un sentido que está conectando cuerpo, alma y espíritu. O sea, que es Dios el que la está emitiendo. Entonces nos enseñó ahí que tenía que cerrarse el esfínter para que la energía fluya hacia adentro y hacia arriba y se convierta en aliento, en voz. Por eso la palabra es alentadora cuando es positiva, optimista, creadora. Entonces ahí aprendí que cuando se va a dar una orden a un niño, por cuanto los niños tienen más energía, son castos por naturaleza, el varón o la hembra, la mamá o el papá, el adulto o la adulta debe cerrar para que tenga fuerza interior y pueda ser obedecida o obedecida la orden, que ojalá sea justa. Bueno, maestro Canteluz, vamos a darle gratísimas a la venerable Eimantea por haber intervenido en esta conferencia, en este diálogo, y un saludo allá muy especial para su esposo, Elisageus, o Elijaseus, y para sus hijos, para Coanquio y para su otro muchacho. Gratísimas, maestro. Para Juicil. Juicil, Juicil. Gratitud, maestro. Bueno, madrecita. Vamos a darle la oportunidad a otro ser. Maestro, hay una Magnus levantada o dos Magnus levantadas. Cedémosles el turno. Adelante. Venerable maestro, un portecito chiquitico, ¿puedo? Claro, mamá, adelante. Gratísimas. Cuando estuve de monje me enseñaron que la madre Afrodita decía, recipiente sin tapa, Eva insensata. Entonces yo creo que eso dice mucho, venerable. Ahora sí, entonces darle el turno a los seres que vuestra merced dice. Gratísimas, Adelante, venerable venerables. Así adelante, es, maestro. gratitud. Gratitud, venerable maestro, licencia. Venerable maestra Luz que tiene la Magdalena levantada adelante.
Gratísimos, maestro, excelente día. Sí, maestro Arcolanda, desde que estaba pequeña siempre me enseñaron a los esfínteres. Fue desde que tenía como 3 hilocrones que empecé a conocer el Tao. Lo primero que, digamos, que me enseñaron en el Tao fue lo de los esfínteres y empecé a practicarlo y pues ya la edad que tengo, he sentido de que, digamos, a medida que uno hace esa práctica, como que ya es algo natural, ¿no? O sea, digamos, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Eso es de práctica para poderlo hacer. Me acuerdo tanto que algo que me enseñaban era que cuando uno le va a dar una orden, digamos, a uno de mis hijos o a cualquiera, apretaba el esfínter, daba la orden y que ellos instantáneamente recibían esa orden. Y sí, yo lo he practicado y sé que así es. Y lo de la sal, el aceite y el azúcar, la panela pulverizada, todos los mantengo siempre bien sellados. Y lo que pues nos han enseñado es eso, digamos, se destapa, se aplica lo que se va a aplicar y vuelve y se sella. Siempre deben estar así. Una pregunta que quiero hacerle a vuestra merced es que eh, decían que uno no puede meterle una cucharita a la sal, que no es conveniente, que eso tenía que ver con la parte sexual. Entonces quisiera saber si eso es así, maestro. Gratísimas. Sí, madre, se puede usar una cucharita para extraer la miel, el aceite y la sal, empero que sea solo para eso, no la cuchara personal o la de alguien de la familia, porque ya entraría a personalizarse la sal o el contenido que tiene el frasco. Ah, gratísima, maestro. Entonces sí, sí está bien. Yo le tengo una cucharita que es solo para eso, para cada recipiente. Entonces siempre se la mantengo ahí. Gratísima, maestro. A su merced, madre, por intervenir y por hacer más amenas estas reuniones. Adelante, maestro Cantoluz. Hay otro ser, Oscar Campos. El Sí, profesor adelante. Oscar Campos de San Gil, parece que es. Vamos a darle la palabra. Adelante. Una feliz tarde para todos los seres. Que Dios les bendiga. Bueno, tengo una consultica. Para determinar la activación del esfínter, es la contracción que se hace, por ejemplo, a la hora de tomar la inhalación, porque claro, cuando se toma la inhalación se activa pues el sistema pélvico. ¿Sí es así o cómo se debe activar el esfínter? En la Bracel se activa cuando uno termina la primera inhalación o la incorporación de aire. Se abre, se mantiene abierto, pero cuando terminó de inhalar, cerró y hace la Bracel hasta que la termine. O sea, cuando se toma la inhalación. Exacto, cuando se tomó la primera inhalación, allí, cuando terminó de inhalar, cerró el esfínter urogenital y empezó a emitir las palabras que quiera emitir. Puede seguir respirando en el tono que le corresponde, ya sea tranquilo, de pronto, si es en un esfuerzo, pues un poquito agitado, pero el esfínter mantenerlo cerrado hasta que termine la oración o la oración, que por larga que sea una oración no se demora más de 3 minutos. Sí. Sí, porque pues yo tengo, digamos, un hábito ya, llevo un año larguito que pues yo despierto desde las 4 de la mañana pues a realizar pues mi conexión espiritual y apenas yo me despierto hago afirmaciones de gratitud por cualquier cosa. Entonces yo tengo la costumbre de que por cada gratitud yo tomo una inhalación. Excelente, profesor. Sí, Excelente. Su sí, merced es señor. profesor de San Gil, ¿cierto? Fonsequiel. Sí, señor. Ah, bueno, qué alegría verlo por acá, Oscar. Gracias. Precisamente, Oscar, es una oportunidad que nos brinda aquí hoy
para estudiar el tema que estamos estudiando de la terapia de parto sin dolor, porque nosotros debemos aprender a compartir sin dolor, o sea, con amor. Dar esta doctrina en todo lugar es algo esencial para nuestro progreso. El que más da, más recibe. El caso del profesor Oscar precisamente nos trae una experiencia testificante que hace más o menos 2 semanas estuvimos en la ciudad de San Gil y nos fuimos a hacer sacrosis a un parque. No me acuerdo el nombre del parque, si su merced se acuerda, profesor. Ese parque es el Coliseo Lorenzo Alcantús. Es que al frente del parque y lateral de las canchas alternas hay un coliseo cubierto. Entonces ese parque se le conoce pues debido al nombre que se le acredita a ese coliseo. Ah, muchas gracias o gratitud. Entonces estábamos allí con otros jóvenes y con mi señora Posa, fuimos a hacer mutacelo, o sea, aprovechar la energía de la vida haciendo actividad física consciente. Y allá nos encontramos con el profesor Oscar Campos, que hoy nos acompaña honrosamente en la sala. Y empezamos a platicar. Y precisamente lo que estamos hablando hoy se vive. Cuando cualquiera de sus mercedes o ustedes desea ayudarse a sí mismo, le nace ayudar a otros. Y claro, vamos a ser ayudados por esos otros también, porque todo el que recibe o todo el que da, recibe. Esa es la ley de compensación. Y mire, hoy con una invitación aquí aparece el profesor Oscar y nos agrada mucho, profesor, que su presencia esté hoy con nosotros en la sala. Ojalá podamos ir conversando e invitándolo a las diferentes reuniones para que su merced también nos pueda seguir ilustrando mira qué interesante lo que acaba de decir el profesor. Al iniciar el día, cuando uno inicia con gratitud, aparece la gracia de Dios. ¿Qué es dar gracias? Pues uno da gracias cuando recibe favores, cuando es beneficiado. Y Dios mira con gracia al que es humilde. Y ya sabemos que la humildad verdadera no es hablar pasito. La humildad verdadera es esforzarnos por obedecer la ley de Dios. Gratísimas, profesor Oscar. Y ahí estamos en línea. Quizás más adelante tengamos una comunicación por vía telefónica, que quiero conversar otro tema contigo. Gratitud y bendito sea. Sí, señor. Otra consultica. Adelante. El entrenamiento que se maneja hipopresivo, que es pues dado a efectos para ayudar pues en cierta forma el proceso de poder trabajar lo que es el sistema el sistema oxidativo celular. Eso también puede ayudar a beneficiar toda la parte de los esfínteres. Total, acuérdese que los ejercicios hipopresivos son endoviscerales. Son ejercicios que activan la musculatura interna y reubican las vísceras. Eso me hizo acordar de una señora que hablaba hace unos días de que su hijo se le había descuajado. Obviamente los niños o los seres humanos no tenemos cuajo para considerar que nos descuajamos, pero sí podemos entender que Dios, el programa maestro, el profesor maestro, ubicaron sitios específicos para cada órgano. Entonces, cuando estos, por un trauma, por un movimiento falso, por un susto repentino, etcétera, etcétera, cambian, así sean milímetros o centímetros de lugar, se presentan descompensaciones. Hay paquetes de neuronas o nervios que empiezan a ser presionados y empiezan a funcionar inadecuadamente esos órganos. Eso es lo que las madres llaman descuajarse, que se movieron las vísceras de su lugar adecuado. Cuando se vuelven a ubicar, todo vuelve a la naturalidad y a la normalidad y asunto arreglado.
eso también me hace acordar algo aquí que el profesor nos comunica. Los ejercicios hipopresivos permiten que se desatrofien las estructuras internas y es parte o porción para lubricar el aparato digestivo y aún los diafragmas pélvicos en una mejor forma. Claro que sí, profesor. Cuando una criatura alta o labora, trabaja, los movimientos que mueven o que activan internamente los esfínteres, no solo es el esfínter el que se está beneficiando, también los órganos conexos o los órganos que están paralelos o vecinos a esa estructura muscular, haciendo que se beneficie vejiga, se beneficie útero, vagina, ovarios, en el caso del varón, próstata, gónadas, etcétera, etcétera. Por eso es excelente la gimnasia interna. El maestro Kelly Zeus y el maestro Samael nos enseñaron ejercicios hipopresivos en el templo y nos enseñaron a hacer el yin y el yang, o sea, cómo hacer una onda ascendente de la estructura pélvica hasta la estructura abdominal y cómo hacer una onda descendente de la estructura abdominal media alta hacia abajo, hacia la estructura púbica. Fueron una constelación completa, o sea, más o menos 30 días, donde el maestro todos los días al amanecer nos hacía hacer esa onda y uno tenía que hundir plenamente la estructura abdominal media e inferior, haciendo que se expandiera la superior y luego en sentido contrario se hundía la superior y se proyectaba hacia afuera la inferior. O sea, se formaba el yin y se formaba el yang. Y esto favorece al manejo de la castidad, o sea, al ahorro de la energía. Porque muchas personas tienen problemas estomacales y no saben que los ejercicios de contracción interna, intraabdominal, favorecen a que ese estómago se tonifique. Que de pronto tiene una cirrosis hepática, o sea, un cáncer de hígado. Con los ejercicios hipopresivos se tonifica, se vasculariza, se irriga mejor esa estructura y puede recuperar drenaje linfático para que se limpie y desaparezca más rápido la enfermedad o la enfermedad. Asimismo pasa con vejiga, con próstata, con riñones, con todo, porque órgano que se usa no se atrofia. Órgano que no se usa se atrofia. Órgano que se abusa se atrofia. Por eso el equilibrio es el Tao. Gratitud, profesor. No, Y esperamos no, tenerlo ahí. muchas gracias, de verdad. Entonces, este entrenamiento hipopresivo se puede manejar todos los días, por ejemplo, de lunes a viernes. Exacto. Y no solo, lo que pasa es que los hipopresivos que están tomando ahorita fuerza se están generando básicamente a nivel abdominal, pero hay hipopresivos de cuello. Cómo contraer, dilatar o expandir el cuello y la nuca para que se tonifique la tiroides, la paratiroides, la glándula timo, la tráquea, las cuerdas bucales o vocales, la laringe, la lengua, o sea, mover un organismo es darle vida. Si se hace en la mejor forma, es mantener la vida a un nivel alto, o sea, calidad de vida. Sí, está interesante. Yo realmente tengo proyectado, digamos, para las futuras asesorías personalizadas, porque digamos yo manejo pues más personalizado prácticamente, poder trabajar esta metodología, que eso casi no lo manejan por acá en centros de acondicionamiento, muy poco manejan eso. Su merced es educador físico. Técnico y tecnólogo. Excelente. Bueno, lo invitamos, si usted está cerca del monasterio allá en San Gil, para que ojalá allá en San Gil
hay una panadería y un restaurante vegetariano que se llama Trigo y Miel, creo que es que se llama. Allá venden pan integral y venden sustentos o almuerzos vegetarianos, y las personas que administran allá son estudiantes taoístas. Wow. Ojalá su merced pueda acercar para que reciba otra base informativa o formativa de esta sagrada doctrina, esta filosofía de vida, y hagamos una interacción donde su merced también lo que sepa nos lo pueda, si es su voluntad, ayudárnoslo a enseñar, y con mucho gusto nosotros haremos un intercambio también aportándole a su capacidad o su capacidad profesional que tiene y su carisma que tiene como profesor para ayudar o a educar a tanta gente que está ayudando. Sí, señor. Y Y, ojalá y nos podamos por, ver en el monasterio. El monasterio, más adelante se va a abrir el monasterio para que pueda visitarlos y generar una conciencia más cerca o cercana de la filosofía taoísta y vuelva a ser el monje que fue, porque es que muchos de los monjes que estuvimos en el Tíbet nos volvemos a encontrar en el camino de la vida, y así juramos que si moríamos en la invasión, volveríamos a nacer y seguiríamos esta hermosa trayectoria de servirle a la humanidad, que es el objetivo real de la vida. Y eso fue lo que vimos en el profesor. Él allá en el parque nos dio una instrucción y intercambiamos algunas palabras y enseñanzas que hoy, vea, esa amistad se convirtió en una reunión en la que estamos hoy compartiendo, o sea, comparto, hablando del parto, lo bueno que Dios nos otorga. Gratitud, profesor. sí, señor, muchas gracias. ¿Y dónde queda la panadería? ¿Qué dirección es? Por vía interna se la voy a enviar porque no la tengo aquí de memoria, pero la voy a buscar y se la voy a facilitar. Ok, sí, señor. ¿Y los precios qué tal son? ¿Precios Su merced sabe que la interesantes? alimentación más saludable es económica, porque los beneficios que aporta son tan altos que el precio es paupérrimo si se tiene en Sí, cuenta la calidad de sí, salud señor. que se va a alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los integrantes por haber podido escuchar mis consultas. Y a su merced por estar ahí. Bendito sea. Bueno, Vale. maestro Cantioluz, por favor, su merced nos dice qué sigue. Adelante. Sí, hay una pregunta, venerable maestro, de la venerable Ser Jardafanik. Maestro, una Adelante, maestro. preguntita. ¿Por qué no se puede ofrendar la sal? Hasta ahí. A ver, no es que no se pueda ofrendar la sal. La sal sí se puede ofrendar. Lo que no se debe hacer es regalarla. ¿Qué significa esto? Si una criatura, un amigo suyo quedó sin sal y meneste, pues es un acto de caridad brindarle a nuestros hermanos. Solo que cuando se entrega, debe hacerse con la conciencia de que la donación no puede ser chiquita, como el maestro nos enseñó en el templo. Si alguien meneste sal, ofréndele, pero no se la eche o no se la deposite en un recipiente sucio o en una bolsa que no tenga el nivel de higiene que requiere el contenido que estamos tratando de ubicar allí. Pero sí se puede ofrendar, solo que el que pide sal en ofrenda tiene un lenguaje subconsciente que no sería el mejor, pero es precisamente cuando se debilita la voluntad en la conservación de la energía o de la conservación de la energía interna. Eso se refleja a nivel físico, y a falta de sales internas empiezan a padecer o a aparecer la carencia externa. Empero, darla la debemos dar, no negarle a un hermano que la requiera, pero darla con conciencia. O sea, el que da debe dar con la mano. Si es una persona, hágase bien, que tiene valores espirituales altos, uno entrega con la izquierda esa sal.
Si es una criatura que sus niveles espirituales son muy bajos, uno debe darla con su mando derecho. Ese es dar con conciencia. Gratísimas, venerable maestro Cantoluz. Y adelante, si hay otra pregunta, o maestro, por hoy terminamos porque ya nos pasamos de la hora. Adelante. Maestro, la venerable ser Arelis dice, maestro, y cuando a un niño los padres no le hacen caso, es que el niño no es casto. O sea que el niño debe insistir para que le presten atención. Pues no, tocaría mirar el caso porque a veces hay padres que son un poquito displicentes en la forma de atender a sus niños, a sus hijos. Y no porque el niño sea borricario, porque como ya se dijo, todo niño es casto por naturaleza. Esto me tiene o me trae al recuerdo algo que me pasó a mí cuando ingresé las primeras conferencias que recibí como estudiante gnóstico. La palabra gnosis significa conocimiento, conocicierto. Entonces fui invitado a un santuario gnóstico que quedaba en el barrio San Francisco de la ciudad de Bucaramanga por la calle 22 con carrera 22 con calle 24, 25 en el barrio San Francisco de Bucaramanga, Santander. Y una de los primeros consejos que recibí es que cuando fuera a orar, uniera los talones separando las puntas de los pies. La verdad, yo no supe ni pregunté por qué, pero obedecí. Me pareció adecuada la indicación o la instrucción que nos estaba dando, el portero que estaba en ese santuario o en ese lumicial gnóstico. Lo hice después de unos años, cuando me consagré, o de unos meses, cuando me consagré como estudiante gnóstico, ya recibí el significante por qué se hacía con los talones cerrados. Es que así orina el Hijo de Dios. La persona inteligente sabe que cuando uno orina los talones, produce una comprensión gluteana en el glúteo mayor y es muy fácil contraer el esfínter urogenital, que es la esfera superior que estábamos viendo en la imagen que el maestro emitió allí. La esfera inferior es el esfínter anal interno y el externo. El interno está en el fondo del recto. Allí está el anillo anal interno. Y ese se aprieta o se comprime solo cuando se aprieta el glúteo mayor. Entre tanto que el esfínter anal externo, solo con hacer una compresión ahí en el área superficial del ano, ya se ejecuta. Es más visible el externo, obviamente, que el interno. Pero esos tres puntos forman un triángulo que genera la pirámide que faculta o que potencializa la castidad en nosotros. Por eso los invito a que trabajemos esos tres esfínteres a conciencia, porque están ubicados en tres lugares diferentes. Esos diafragmas son formaciones musculares que tienen forma ovoide o redondeada y que en este caso, ahí en la imagen que estamos viendo o que estuvimos viendo, facilitan que se encuentre el 8 que nos lleva al equilibrio, y por eso esos dos esfínteres, esos tres, permiten que tengamos más acercamiento a entender la doctrina, a comprender la doctrina, a digerir la doctrina, a apropiar la doctrina, a apropiar la vida y gozar de más alta calidad. Benditos sean todos por haber estado. Y claro, maestro Cantioluz, su merced continúa adelante. Gratitud, venerable maestro. Entonces, agradecemos a un ser de la sala que nos pueda ayudar con la oración final. Son tan amables. Un ser que sea varón y si no, una Eva. Bueno, vamos entonces en posición de peticel. Gratitud, Sacro Padre Omnipotente, criada divina y perfecta,
que nos licencia la posibilidad de crecer y evolucionar. De ayudarnos constantemente para que esta esfera y otras esferas, para que habitantes, almas viterias y seres de esta esfera y otras esferas, podamos continuar en el proceso de evolucel, de salvacel y de liberacel. Pedimos por todas las familias y hogares de los presentes, ausentes, de esta esfera y de otras esferas. Ayúdanos a ser mejores, a ser humildes, simples, sencillos. Guíanos por el camino que nos lleva hacia ti y que cada día podamos tener la claridad interbia y exterbia en el camino con las doctrinas que nos han dado los grandes maestres Hakel Zeus Induceus, Samael Jovatorbeor, y con la familia real. Gratitud infinitas y a todos los de la sala que tengan muy buen día lunar, buen día de reposo. Nos vemos y oímos el próximo miércoles a las 4:30 dentro de lo posible. Tengan todos muy buen día lunar y que la pasen muy bien. Aum sea. Aún sea.